Eso es interesante, doctor, porque vemos esa jerarquía, por ejemplo, en el ejército, que el que está abajo es maltratado hasta que llega arriba y le siguen maltratando a los otros, y es un círculo que se repite. Pero a lo que yo voy es también que me gustaría saber tu opinión. ¿A vos te parece que me podés tratar a mí de conspiranoico por tener miedo a cederle este poder al Estado? Porque muchos dicen que el pase sanitario no es ceder poder. Yo, Vos, vos, ta- yo vos creo que estás... sí es, yo creo que sí, yo creo que sí. Bueno, yo tengo una posición contraria a esa ley, ¿verdad? O sea, y a mí tampoco el hecho de que me digan que se está aplicando en Europa, eso a mí no me convence. O sea, a mí no me interesa dónde, a mí me interesa el argumento. El argumento del pase sanitario es una restricción, a mi criterio, inadmisible y es peligrosa, ¿verdad? Porque yo viví, vos sos muy joven, pero yo viví el tema en carne propia de la última etapa, realmente la parte más blanda de la dictadura, ¿verdad? Pero mis padres y mi abuelo vivieron la parte dura. Pero yo todavía recuerdo que yo tenía compañeros que eran hijos de ministros, hijos de generales, etcétera, etcétera, que pasaban las barreras que eran muy frecuentes como si nada, mostrando la tarjetita, ¿verdad? Y la tarjetita decía, se ruega no molestar a este ciudadano y la firma de la autoridad, sea ministro, sea general, sea lo que fuese. El resto nos quedábamos en la barrera y nos quedábamos hasta que ellos quieran, ¿verdad? Y hasta que averigüen por qué vos te llamás así, de dónde es lo que vos vivís, por qué es lo que está a esa hora. O sea, ese camino yo por lo menos no quiero volver a pasar y es muy peligroso, ¿verdad? Es muy peligroso. Yo prefiero tener miedo a eso, ¿verdad? Y discutir al máximo hasta que me terminen de convencer de cómo pueden hacer eso sin violar la Constitución, pero yo creo que no lo pueden hacer. Ningún tipo de identificación, ¿verdad? Puede ser una obligación. La identificación, incluso la cédula de identidad, es un derecho. El derecho es el derecho a la identidad, no a que el Estado te identifique. Esa no es la finalidad de la cédula de identificación que yo le escucho frecuentemente a los voceros de la policía, ¿verdad? No me acuerdo cómo se llama la señora que es la vocera de la policía que dice, el ciudadano está obligado a aportar su cédula. Mentira, el ciudadano no está obligado a aportar su cédula, porque la cédula es un acceso a sus derechos, no al revés. Él no es un número en el fichero para que el otro sepa quién es y dónde se va. No, eso es un error, ese es un concepto fascista totalmente equivocado, pero te- está totalmente internalizado eso en la policía. Eso te iba a decir, ¿por qué seguimos con esa? El policía te ve y es tu cédula, ese es su saludo. ¿Y por qué seguimos con eso? Es así una medida que se quedó desde la dictadura, Sí, categórico, evidentemente, categórico. y, y me sorprende cómo nosotros, los ciudadanos, somos capaces de estar a favor de semejante payasada, siendo Mira que, conscientes de la historia. mira que yo enseño en posgrado también en la escuela judicial y ahí van fiscales, asistentes fiscales, jueces, y yo te puedo decir con total seguridad que la gran mayoría no entiende eso, ¿verdad? Y dice, Exactamente. ¿y por qué, doctor, te vas a negar a mostrarle tu cédula? Cuando yo les comento esa anécdota, ¿verdad? Y ellos me dicen, pero ¿y por qué, doctor, si a vos no te hace nada mostrarle tu cédula? Y entonces la pregunta que yo siempre hago es, pero ¿y por qué tengo que mostrar mi cédula? O sea, si yo estoy cometiendo un delito, si le estoy pegando a alguien, si le estoy robando, por supuesto que yo estoy infringiendo la ley y automáticamente ingresa el derecho de la autoridad pública de exigirme que yo me identifique o identificarme, ¿verdad? Porque yo estoy en infracción de la ley. Ahí no hay ninguna duda. Pero si mi comportamiento no viola ninguna ley, la Constitución dice está exenta de autoridad. Es decir, la autoridad no te puede a vos invadir si vos no estás haciendo nada. El tipo está tomando té en la plaza y viene de cédula. ¿Y por qué? O sea, ¿cuál es el motivo? Sí, ¿Verdad? es absurdo Pero yo decir, te digo que eso está metido en la cabeza de muchísima gente, pero incluso ¿sabe también de por qué, jueces y doctor? fiscales que tienen que aplicar la ley. Pero ¿sabe por qué, doctor? Porque permitimos. ¿Sabe por qué permitimos? Porque te dicen, ¿y por qué no le mostrás nomás? Claro,
Claro. Y ¿sabes por qué no le quiero mostrar y por qué no quiero el pase sanitario? Porque no quiero cederle ese poder que con el que después van a darme un soco en la cara, más o menos van a imponer lo que quieren. Porque yo al ceder, al estar, atenta a lo que me dijo alguien, me dijo, deja de ser bolche, deja de ser bolche, Al para revés, que, al revés, al al revés. revés, para que veas qué tan, que ese pues está metido. Si vos le haces la contra al gobierno, son zurdos, Sí, sí. ¿entendés? Lo que pasa es que ese es un discurso de la dictadura porque proviene de la época de la Guerra Fría, ¿verdad? Exactamente. Era comunistas versus liberales. Entonces, supuestamente las dictaduras militares eran contrarias al comunismo, supuestamente, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, teóricamente, las dictaduras estaban bien y el comunismo estaba mal. Pero ese es un discurso muy antiguo, pero que está todavía presente. No se sabe bien por qué. O sea, si vos le preguntás, no vas a saber por qué. ¿Por qué te dice eso? Porque en realidad no conoce qué es lo que significa. Pero ¿sabes de dónde vienen todo este tipo de problemas? Creo yo, ¿verdad? Nosotros padecemos un analfabetismo funcional como sociedad muy importante. Es decir, nosotros no tenemos un nivel educativo aceptable. Nuestra Malísimo. educación es muy, muy baja, principalmente en civismo. Es decir, Mm. nosotros ni siquiera sabemos cuáles son nuestros derechos. Entonces, a partir de ahí, se generan mitos, ¿verdad? Y la gente se va inclinando por simpatía o por antipatía, pero realmente no sabe bien por qué se niega sobre algo o por qué rechaza algo. Simplemente le simpatiza algo, una figura, un discurso, y entonces ya acepta eso. Es un problema cultural importante el que nosotros tenemos, ¿verdad? Y lo grave de esto, doctor, es que la gente, todas las cosas que yo te estoy diciendo que me lo dicen gente con título universitario. Sí, sí, sí. Por eso O no es sea, una formación intelectual. exactamente, es gente que es educada. Y yo digo, si el educado no comprende esto, ¿qué va a hacer el que no pudo acceder a la educación? Y Claro. encima otra vez, imagínate, doctor, no te va a poder abrir una ventana para coima, para... Es que eso es lo que yo le dije la otra vez a alguien cuando estábamos discutiendo el tema del pase sanitario, ¿verdad? Es un argumento más que vos estás dando para que eventualmente, no siempre, pero eventualmente, porque es una práctica de las autoridades, traten de sacarle dinero a la gente con eso, ¿verdad? Y además de eso, como vimos ahora en Falcón, en un mes aparecieron ya los certificados de vacunación falsos. ¿Vos crees que no van a aparecer pases sanitarios falsos y A que no se va a vender en bulto. el mercado negro? Pero obvio que sí. Entonces, lo que vos con ese tipo de cosas está fomentando y yo no, a ver, démosle el beneficio de la duda hipotéticamente que se aplique, con lo que yo no estoy de acuerdo, pero que se aplique. La pregunta es, ¿cómo vas a controlar para que eso realmente sea eficiente? Si vos vivís en una sociedad que vive de la informalidad en un gran porcentaje y vas a generar la posibilidad, tu pase sanitario, no, este no sirve. Andar arreglar ya con ese que está ahí enfrente y vas a generar la misma cosa. Es que encima, doctor, al final ni siquiera sirve. Te voy a contar algo que leí que fue muy simpático. Vi un caso de una persona que se fue a un partido de béisbol y que habían tres maneras de entrar. Pase sanitario, test rápido de PCR y era prueba negativa, presentar tu prueba negativa. Un tipo que estaba vacunado y tenía su carnet, su pase sanitario, se fue a hacerse el PCR rápido porque sí, para ver qué le salía. Y le salió positivo. Y él no sabía que tenía. Claro, Y dijo, yo quiero entrar al partido. Se fue claro, por la pase sanitario, claro, adelante. claro, 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 No claro. sirve, no sirve. Sobre todo, pero ponerle que pueda ser útil desde el punto de vista técnico, que hasta ahora no lo es, pero suponerle que en algún momento sea. Igual, lo que vos tenés que pensar siempre es, ¿estoy restringiendo un derecho de manera adecuada o estoy violentando la libertad sin fundamento? Esa es la gran pregunta acá, ¿verdad? Que no es fácil y no da gusto tampoco a veces discutir. La gente no quiere sentarse a pensar mucho eso, ¿verdad? Porque cree, y eso es algo muy, muy común en sociedades que tienen una historia autoritaria, cree que a él no le va a tocar. Siempre piensa eso. Exactamente. Pero cuando le toca, ya es tarde.
O sea, cuando le tocó a él, ya está en la barrera, ya está imputado, ya tiene que ir a arreglar, ya tiene que conseguir dinero, abogado, etcétera, etcétera. Eso es lo que generalmente sucede, ¿verdad? Hay una frase, doctor, que dice, primero vinieron por los socialistas y yo no dije nada porque yo no era socialista. Después vinieron por los sindicalistas y yo no dije nada porque yo no era sindicalista. Luego vinieron por los judíos y yo tampoco dije nada porque yo no era judío. Luego vinieron por mí y yo no había nadie que grite por mí. Sí, sí, sí. Así nomás es. La Sí, gente cree que a mí no me va a tocar. sí, O si sí, no, cometen el error de falacia de la autoridad. Creen que porque el ministerio te dice o el gobierno te dice, claro, ya está, ya no, tenés que hacer, son claro, bolches. ¿Cómo vas a criticar? ¿Cómo osas pensar? ¿Entendés? claro, claro. Sí, no, es difícil, a ver, es difícil, pero hay que intentar a veces crear el debate educado. Sí, Pero te digo que no es fácil porque a mí me tocó trabajar en la reforma del Código Penal en el Congreso y cuando nos tocó el artículo referido al aborto, nosotros dijimos, bueno, este es un tema extremadamente sensible, la penalización del aborto. Tenemos que convocarle a los diferentes grupos de la ciencia, religiosos, etcétera, y que cada uno dé su postura y se llegue. Vos sabés que no pudo terminar la reunión, grito. porque a punto estuvieron de tirarse cosas, ¿verdad? De ambos lados. O sea, a nosotros nos cuesta mucho debatir. Es muy complicado. Al paraguayo le cuesta muchísimo tratar de consensuar. Y aparte, ¿sabes que le encanta también culpar al otro? Claro, es más fácil, pues, ¿verdad? Por ejemplo, ahora la gente sigue diciendo, para que veas, también te dice, claro, Vamos a ver, Brecht es el que voy a quitar. sí, 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 sí. sí. Después también dicen, claro, mira cómo estamos, la gente no usa tapaboca, la gente no se lava las manos. Ya está ni probado que por contacto por la superficie es nula y que al aire libre no hace falta tapaboca. Vi que era una foto así de unas personas esperando colectivo en el calor, al aire libre sin tapaboca. Algunos tenían, otros no. Y por ello estamos como estamos. Sí. Y yo, ¿sabes qué dije? Yo critiqué eso y dije que no tenemos que permitir eso. Y dije que al final las vacunas no fueron, o sea, que entendía la frustración, que al final las vacunas no fueron tan efectivas como nos prometieron, o sea, no logró evitar que te contagies, no logró evitar que te enfermes, pero que la solución no era culparle al otro. O sea, que porque planteé eso me trataron de delincuente. Bueno, la verdad es que es un tema complejo en el sentido que desde el punto de vista de la ciencia, todavía falta mucho para Mucho poder tiempo. tener certeza de qué pasó con la vacuna, cuál es el nivel de eficiencia, qué tipo de vacuna, qué tipo de persona. Todavía falta porque la ciencia requiere tiempo, no es algo que te pueda dar respuesta automática. Entonces, siempre los debates son complicados porque no tenemos todavía las respuestas certeras. Y ahí es donde a mí por lo menos me resulta un poco desagradable escuchar discursos, sobre todo de cierto sector de los médicos, que buscan el convencimiento sobre la base del temor. A mí por lo menos Exactamente. no me gusta eso, ¿verdad? O sea, creo que el trabajo en todo caso, si vos estás convencido de eso, tiene que ser un trabajo de concientización positiva, no retarle a la gente o insultarle o decirle, por favor, señor, estamos cansados, no podemos más en la urgencia. Bueno, no sé, pero ese es tu trabajo. O sea, es cierto, y busca otra manera, pero no insultando, decir de vos sos un criminal o vos sos tal cosa. Porque aunque le digas, esa persona no va a actuar positivamente porque vos le insultes o porque vos le trates mal. No va a cambiar su manera de pensar de esa manera, ¿verdad? El Así es. Estado a mí me parece que ha fallado muchísimo en ese tema, porque hasta hoy, yo le decía la otra vez a alguien del Ministerio de Salud, yo no sé cuál es la campaña de concientización. Yo no vi ninguna campaña de concientización. Lo único que veo son los números de los contagiados y no contagiados, vacuna, tercera dosis, que nadie entiende, ¿verdad? Y Pero encima te no hay mienten. campaña. Encima, doctor, te mienten porque te dice, vacunate para volver a la normalidad. Y es mentira, sigue siendo todo igual. O sea, que te digan cosas reales, que te digan, no sé, lleva un estilo de vida sano, alimentate mejor.
vacunate, seguir las medidas, eso nomás, no vayan a mentir. Y había sido en otros países ya son 4 dosis, y acá estamos todos informados, se siguen, se siguen dando discursos que ya no sirven, que ya se probó que están equivocados. Y sabe que también, doctor, tiene, por ejemplo, hay lugares, negocios y eso, que todos están simulando hacer algo. Me acuerdo, me fui al BI y yo estaba en la fila con mi novia y estaba el cajero y otro señor adelante. Y tenían guau tapaboca, pero era así, hasta acá por ahí. Claro, Y uno ya claro. tenía calor, ya estaba chupando y Sí. le dije, ¿te das cuenta? Y yo te soy sincero, doctor, yo también ya me bajé hasta acá por ahí, porque no podía respirar. Le dije, ¿te das cuenta? Todos guau tenemos tapabocas, y sabes que estamos fingiendo, le dije. Todos estamos fingiendo porque estamos podridos. Y es lastimosamente así.